Unón, Arratsaldeon, León, Gabón, o el momento que sea, porque este espacio se puede ver en cualquier momento del día. Y hoy estamos, como ya sabrán, en CB Digital, que es un espacio en el que conversamos con empresas, con profesionales, con especialistas de este mundo digital de la empresa principalmente, cuya experiencia, cuyo conocimiento, pues comparten nuestros invitados y conocemos un poco pues, en qué están, en qué retos están planteando, qué piensan sobre lo que está pasando, qué soluciones piensan que puede haber, sus inquietudes, etcétera, cómo han afrontado ellos su experiencia, digamos, en sus empresas. Pero hoy estamos con una persona que ha tratado mucho con muchas empresas y que él es especialista en nuevas tecnologías. Hablamos con Enrique Rodal. Enrique Rodal, ¿qué tal estás? No digo Guardión o no, porque esto se puede ver en cualquier momento. Muy Eh, bien, Igor. Enrique ha trabajado con diferentes medios, con los principales, con Cadena SER, con El Correo, El País, Expansión, incluso con la Universidad de Deusto, con la SPRI, también con otros medios como Radio Euskadi, ETV, con CEBEC también, y tiene una experiencia ya de 26 años, aunque estos últimos 12 años Enrique se ha centrado en la creación y difusión de contenidos relacionados con las nuevas tecnologías, la industria 4.0, la innovación y todo esto incluso relacionado con el emprendimiento. Te he presentado un poco, Enrique, pero cuéntanos un poco más acerca de ti, principalmente acerca de ti hoy, ¿no? En qué estás? ¿Qué es lo ¿A qué dedicas, como decía la canción de Julio Iglesias, el tiempo libre? No, el tiempo de trabajo, con qué clientes estás, a qué te estás dedicando. Cuéntanos un poco para que la gente conozca un poco esta persona con la que estamos hablando, en qué está, a qué se dedica. Bueno, lo primero, gracias a ti, Igor, y gracias a CEBEC por invitarme a contar un poco mi experiencia. Como bien comentas, soy periodista, llevo muchos años trabajando y la verdad es que en los últimos pues, me he especializado mucho en temas de nuevas tecnologías, innovación, industria 4.0. Es un poco la temática en la que me quería enfocar y lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Y digamos que ahora mismo tengo abiertas cuatro pilares de trabajo, ¿no? Por una parte, difusión y divulgación, tanto en medios de comunicación como en instituciones y administraciones, como puede ser CEBEC, soy colaborador también vuestro. Luego, también estoy muy centrado en la creación de podcasts, ya sabes, esos contenidos de audio, que también en este caso colaboro con vosotros para vuestros podcasts de casos de Mm. éxito de Industria 4.0. También tengo un podcast propio, un podcast sobre Industria 4.0, podcastindustria40.com. Y luego también estoy colaborando con otro par de empresas de diferente nivel, pues también desarrollando contenidos en podcast, ¿no? Creo que es una herramienta muy interesante. Hasta ahora hemos hecho mucho de contenidos escritos, sean en mi caso tanto en periódico en papel como en internet, también en vídeo, pero poco a poco está resurgiendo el podcast, ese formato de audio para poderlo escuchar en cualquier sitio y en cualquier lugar. Y es algo a lo que me estoy dedicando, me gusta mucho, estoy muy familiarizado con el mundo de la radio, como comentabas, he trabajado muchos años en Radio Euskadi, en la SER, etcétera, y por tanto todo lo que tiene que ser comunicación oral es algo que me interesa, ¿no? Y una tercera vertiente también tiene que ver con la formación. Al final, cuando te dedicas a esto, adquieres ciertos conocimientos. Hace un par de años escribí un libro sobre Industria 4.0 y a raíz de eso pues, me han llamado centros de formación pues, para impartir clases, para impartir masterclasses, sea de tecnologías habilitadoras de industria 4.0 como también de lo que es la propia industria, ¿no? Está claro que no soy un ingeniero, no tengo un conocimiento muy elaborado, muy importante, arraigado en cuanto a ciertas cuestiones vinculadas con la ingeniería y con las tecnologías, pero quizás el aval que tengo es que sé explicar, o por lo menos eso intento, ¿no? Explicar de una manera didáctica y de una manera entendible en qué consisten esas tecnologías y qué impacto pueden tener en la sociedad y en nosotros, ¿no? Hoy toca entrevistarte a ti, tú no te estás, me imagino, acostumbrado a entrevistar a otros, a hablar de otros, a comunicar en diferentes Sí. medios. Y Ujú. este espacio habitualmente tratamos con gente de empresa, de diferentes sectores, de diferentes momentos dentro de lo que es su situación en relación a este mundo digital.
Pero vamos a aprovechar tu grado de especialización en este tipo de periodismo, en este tipo de información, para que nos comentaras un poco, tú que tratas con muchas empresas y ves la situación actual de ellas, que nos hables de algunos ejemplos del uso de tecnologías de Industria 4.0 en la empresa. Evidentemente hay ejemplos exitosos, pero también nos puedes contar alguna mala experiencia que sirva para no caer en el mismo error. Pensando un poco en que la gente que está viendo este espacio, pues habrá gente que se está empezando a meter la nariz en esto y que no sabe mucho de qué va, o sea, y otros que están ya un poco avanzados, que les puedes aportar alguna idea de cosas que se están haciendo en las empresas, ya te digo, desde pequeñas, grandes o del tamaño que sea. Ujú. Yo en cuanto a tecnologías habilitadoras de Industria 4.0, la verdad es que hay muchas, pero sobre todo en los últimos tiempos, en el último año y medio, diría, en los últimos 2 años, me estoy centrando mucho bueno, en conocer experiencias vinculadas con la inteligencia artificial, ¿no? Con la aplicación de inteligencia artificial en las empresas, que tiene muchísimas vertientes y muy interesantes, ¿no? Por un lado, el uso de herramientas, algoritmos de inteligencia artificial para analizar datos y sacar predicciones que pueden servir, por una parte, pues hay ejemplos de mantenimiento predictivo de máquinas, ¿no? Gracias a los datos que ofrecen las máquinas que nos sirven para fabricar, la inteligencia artificial es capaz de prever cuándo se puede averiar una máquina y de esa manera nosotros podemos implementar previamente un mantenimiento para evitar esa parada de producción, ¿no? También se están utilizando algoritmos de inteligencia artificial vinculados con el conocimiento de los clientes. Tenemos datos, información de clientes, tenemos previsión de demanda y de alguna manera también podemos predecir qué puede ocurrir dentro de unos meses, si va a haber un pico de demanda de cara, pues, a actualizar nuestros stocks en nuestras empresas, ¿no? Para dar cabida o para dar una respuesta a todas esas demandas, ¿no? Que además ahora mismo, con todos los problemas de logística, con la crisis de los microchips, de los semiconductores, etcétera, pues es algo muy, muy importante, ¿no? El prever esa demanda. También se me ocurre que puede ser importante el utilizar herramientas de inteligencia artificial vinculadas con el consumo de energía. Hoy en día hay muchas empresas que están, empresas sobre todo energéticas, que están desarrollando smart grids o contadores inteligentes que de alguna manera pues, miden también los consumos de una, por ejemplo, de una fábrica, los consumos de unas máquinas, y de esa forma nosotros podemos ver si realmente esos consumos son moderados, son muy elevados, o incluso podemos también establecer a qué horas puede ser conveniente, debido a la facturación, a la tarificación que tiene la electricidad, realizar ciertas labores en nuestras fábricas, ¿no? Los gemelos digitales es otra aplicación de inteligencia artificial. Es una, digamos, representación virtual de un activo físico que tenemos en nuestra fábrica. Puede ser toda la planta de fabricación, puede ser una máquina, etcétera. Y a través de ese gemelo podemos simular qué ocurriría en determinadas condiciones si nosotros a esa máquina o a ese proceso pues, le añadimos más horas de fabricación, le añadimos nuevas cuestiones que de alguna manera pueden afectar, ¿no? También muy interesante para mí todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, en este caso aplicado también a la visión artificial, ¿no? A la posibilidad de que gracias la visión artificial al final también se utiliza la inteligencia artificial para que esas cámaras, esos vídeos, puedan reconocer por una parte caras, como está ocurriendo con el reconocimiento facial, está basado en inteligencia artificial, pero también objetos, ¿no? El ver si un objeto ha acabado bien fabricado gracias a herramientas de visión artificial y poder tener, pues bueno, pues una trazabilidad y una comprobación de que efectivamente pues, ese objeto, ese bien que estamos fabricando, se ha fabricado en base a las especificaciones correctas, ¿no? Y también me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial aplicado a todo lo que tiene que ver a la voz, ¿no? Los asistentes virtuales, hoy en día todos utilizamos el Siri, el Google Assistant, etcétera, y también todo lo que tiene que ver con el entendimiento de la voz, el procesamiento del lenguaje natural, está vinculado con la inteligencia artificial. Al final, como ves, son muchas cuestiones. También podríamos hablar del aprendizaje de robots en base ya no a la programación, sino a la inteligencia artificial, al hecho de que el robot repita determinadas acciones para que aprenda cómo se realizan correctamente esas acciones, ¿no? Para mí, respecto a las tecnologías habilitadoras tradicionales, como realidad virtual, realidad aumentada, que hemos hablado muchas veces, fabricación aditiva, hoy en día la inteligencia artificial tiene un valor añadido y poco a poco va a ir calando en todas las empresas. Eso para mí está bastante claro, vamos. Y
ahora has hablado en general de las empresas y mucha gente igual da por supuesto que nos estamos refiriendo a grandes empresas, a empresas potentes, ¿no? Cuando hablamos de industria 4.0 o de inteligencia artificial, como estás tú ahora comentando, que es un poco lo que comentabas por lo que estás comentando, en lo que más estás ahora haciendo hincapié. Pero ponte, Enrique, en el lugar de una pyme que tiene esta inquietud o que piensa que debe estar ahí. Cuéntanos un poco cómo debe empezar este proceso, incluso por qué debe empezar este proceso, porque alguno dirá, pues yo no sé si lo tengo que hacer o no, qué me va a aportar, etcétera. ¿Cómo ves, pensando un poco en pymes, que no quiere decir que por ser pequeñas tengan menos recursos, sino las pymes en general, cómo encajaría esta industria 4.0, esta inteligencia artificial en las pequeñas empresas? Bueno, yo se me ocurre pensar que hoy en día cualquier pyme tiene que empezar a dar pasos, si no los está dando ya, hacia la transformación digital, ¿no? Hacia, de alguna manera, obtener información de sus procesos de fabricación. En este caso, la inteligencia artificial es clave. Al final, cuando recopilamos una cierta cantidad de datos, es imposible que esos datos los estructure o los analice una persona humana, ¿no? Al final necesitamos de algoritmos de inteligencia artificial de mayor o de menor medida, pero que de alguna manera saquen conclusiones que nos ayuden, pues, para tener una producción más eficaz, para poder ahorrar costes, sea mediante la eliminación de procesos, sea mediante la sostenibilidad en la eficiencia energética, sea de diferentes maneras. Yo lo que siempre invito, lo que siempre me gusta decir es que en el caso de las pymes, sabemos que tienen menos recursos, sabemos que quizás tienen menos expertise y menos cantidad de personas con un grado de conocimiento que les ayuden hacia ese camino, hacia la transformación digital. Yo creo que es importante que vayan poco a poco, que en vez de lanzarse a una analítica de datos, por ejemplo, a empezar a sensorizar para tomar datos de toda la fabricación, pues vayan por áreas, por pequeñas áreas, y que poco a poco vayan comprobando cuál es el valor que les puede aportar esa transformación digital. No hay que volverse loco. Siempre cuando hablamos de industria 4.0 hay muchas tecnologías habilitadoras y quizás hay quien quiera vender que hay que hacer analítica avanzada de datos, hay que también meterse en fabricación aditiva, hay que también hacer realidad virtual, realidad aumentada, hay que hacer un IoT, hay que hacer automatización, hay que meter robots colaborativos. Bueno, yo creo que hay que ir caso por caso, pero sobre todo ir poco a poco, porque hay que ser, desde luego, hay que tener en cuenta que las pymes tienen unos recursos económicos limitados y que lo mejor es que empiecen a probar con pequeñas áreas, como te digo, empezar a sensorizar, empezar a analizar datos de pequeños procesos de fabricación para luego ir extendiendo, porque lo bueno que tienen las tecnologías es que se puede multiplicar, luego se puede ir aumentando y se puede ir integrando diferentes máquinas o diferentes procesos a poderlos tener controlados, vamos. Lo hemos comentado antes un poco por encima, pero Enrique Rodal, además de su faceta de entrevistador, creador de podcast, como nos decía al principio, también ofrece formación relacionada con la industria 4.0, las tecnologías, etcétera. Hablando ya de Vizcaya, somos, como pone aquí, Confederación Empresarial de Vizcaya. ¿Cómo ves, cómo están en general, o cuál tienes una visión total o por sectores, las empresas vizcaínas en este sentido en relación con la industria 4.0? ¿Y cuáles son, si ves que tienen carencias o una situación concreta, cuál sería el reto para porque ahora hemos estado en un momento con la pandemia, parece que vamos saliendo de ella, con toda esta situación de pandemia, más el avance tecnológico, más lo que hacen nuestros competidores, ¿cómo ves que están nuestras empresas en Vizcaya? Bueno, yo hablaría de dos o tres niveles diferentes, ¿no? Un primer nivel respecto a las grandes empresas. Las grandes empresas de Vizcaya obviamente tienen muy claro que hay que apostar por la transformación digital y por la industria 4.0. Tienen muy claro que las tecnologías les pueden ayudar, como decía antes, a la eficiencia energética, a una producción mejor, ¿no? Al final también las empresas, no solo las vizcaínas, sino las europeas, tienen que apostar por producir mejor, fabricar mejor. Está claro que igual no podemos fabricar más barato que en otros países, pero una de las características de la industria vasca y de la industria vizcaína
ha sido una fabricación de calidad. Y hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten o les permiten a las pymes y a las grandes empresas hacer productos de mayor calidad. Eso sí, el precio igual es superior al de otros países, pero la calidad, desde luego, está sobre la mesa. Entonces, por una parte, yo creo que las grandes empresas lo tienen claro. Hay una diferencia, hay una distancia muy grande con las pequeñas empresas. Las pymes ahora mismo, pues yo creo que están ocupadas y preocupadas por toda la incertidumbre económica que vivimos en estos momentos. Hay que tener en cuenta que efectivamente, como comentabas, Igor, venimos de una pandemia que ha conllevado una cierta paralización desde el año 2020, que empezamos con el confinamiento, etcétera. Ahora mismo tenemos una crisis energética con el aumento de los precios de los combustibles que está impactando en industrias electrointensivas, pero también en otras. Tenemos una crisis de los chips, de los microchips, que todavía no se está solventando, y además ahora mismo vemos la sombra de los confinamientos en Shanghái. Escuchaba que también se está empezando a plantear confinamientos en Pekín, en Beijing. Por tanto, son confinamientos en zonas productivas de donde proceden esos semiconductores y esos chips que tan importantes son para nuestras empresas, ¿no? En un contexto de inflación, en un contexto de también cierta crisis logística, que los contenedores han pasado de costar 2.000 euros a 12.000, es decir, unas cuestiones que realmente las pymes yo entiendo que puedan estar más pendientes de otras cosas que de invertir el dinero en nuevas tecnologías, pero tengo muy claro también que obviamente en un escenario como el que tenemos ahora mismo, en un escenario de competencia global a nivel mundial, es importante que todas transiten en ese camino hacia la transformación digital, porque sus proveedores, sus clientes les van a exigir que de alguna manera certifiquen esa calidad, que de alguna manera certifiquen esa trazabilidad y que implementen nuevas tecnologías para mejorar sus procesos. Y una tercera vertiente que, más allá de las grandes empresas, las tractoras y las pymes, sí me gustaría mencionar todo lo que tiene que ver con proveedores, ¿no? Porque hasta ahora estoy igual hablando un poco de los clientes de esas tecnologías, pero sí me gustaría hacer un guiño a todo lo que son los proveedores de esas tecnologías, que también en Vizcaya podemos estar de enhorabuena, porque creo que hay empresas que dan soluciones a todos los ámbitos vinculados con la industria 4.0, a fabricación aditiva, a IoT o Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, analítica avanzada de datos. Tenemos un ecosistema de proveedores tecnológicos muy importante y muy bueno en Vizcaya, además de una red de centros tecnológicos, de centros de formación y de educación, que yo creo que hay que poner en valor, y obviamente también la labor de organizaciones y de administraciones e instituciones como sois CEBEC y como son otras también en nuestro entorno. Hay dos preguntas que solemos hacer a todos nuestros invitados. En tu caso, probablemente se suele decir como que el que sabe mucho de algo también sabe mucho de lo que le falta por saber. Entonces, ¿qué es lo que menos conoces de este mundo digital que piensas que te falta conocer o que estás deseando ponerte a formarte o a empezar a enredar o a entrar en algún mundo nuevo? ¿Qué echas en falta ahora o que estás viendo que te vas a meter próximamente en ello? Mira, me he metido y de hecho estoy acabando un poco en el tema metaverso, que al final metaverso también tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, un poco recreaciones de mundos, que yo creo que va a tener un impacto importante en las empresas. Y también me estoy formando en inteligencia artificial, es decir, sé exponerte casos de éxito, pero reconozco que me encantaría poder desarrollar e implementar un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Soy de letras, obviamente, como tú me imagino, Igor. Entonces, pues lo que es la matemática avanzada y este tipo de algoritmia me cuesta un poco más, pero la verdad es que tengo vocación de poder saber un poco más de lo que hablo, porque ya ves que me gusta hablar mucho, pero también me gusta conocer un poco los entresijos, ¿no? Entonces, en eso ando un poco metido con tema metaverso, qué posibilidades hay para las empresas, que son muchas, y formarme en inteligencia artificial para algún día igual desarrollar yo algo a nivel propio, ¿eh? No para dedicarme profesionalmente a ello, está claro. Aunque antes lo has apuntado un poco cuando hablabas de las pymes y de cómo está Vizcaya, en cuanto a competencias digitales, desde básicas hasta más avanzadas, ¿qué echas de menos de la gente, en este caso de la gente de empresa, a nivel de su perfil digital? O sea, los que están viendo este espacio,
¿Qué toque les pegas como formaros, prepararos en algo? Es importante tener conocimiento de esto. ¿Qué les recomendarías? Bueno, a ver, yo creo que obviamente no se puede exigir un conocimiento exhaustivo de todo a todos, pero yo creo que sí que es importante de alguna manera intentar trasladar, y es un poco la labor que yo tengo también sobre en la cabeza, ¿no? Y cuando colaboro con diferentes organizaciones como la vuestra, ¿no? Es intentar difundir, intentar dar a conocer que esas tecnologías existen y que pueden ayudar. Yo, desde luego, cuando puedo hablar de fabricación aditiva o de impresión 3D, igual no interesa que la persona, el responsable de esa pyme o el responsable de I+D, sea un experto en fabricación aditiva, sepa hacer un modelo BIM para luego ver cómo lo imprime o cómo lo crea, sino que realmente conozca cuáles son las posibilidades y cuáles son las ventajas que puede suponer para su empresa, en este caso, el implementar este tipo de soluciones, ¿no? Lo mismo hablo de la realidad virtual, aumentada, la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que es importante tener un conocimiento, aunque sea genérico, de cuáles son las tecnologías habilitadoras y de qué ventajas tienen. Y luego, si alguien quiere profundizar en ellas, pues tirar para adelante. De todas formas, yo sí que me gustaría comentar dos cuestiones. Por una parte, hablabas de tema de formación y cualificación. Hay que intentar también que esa cualificación hoy en día, sobre todo en empresas más tradicionales, pues es complicado exigir a los trabajadores y trabajadoras que tengan cierto nivel de cualificación respecto a nuevas tecnologías. Eso está claro, pero ahí es donde entra ese acercamiento, aunque sea básico, pues para que de alguna manera sepan un día desenvolverse con un visor de realidad virtual, sepan un día en qué consiste ciertas herramientas que se pueden utilizar, un wearable, un dispositivo vestible, para qué se puede utilizar y qué ventajas tiene, ¿no? Y cuando hablamos ya de formación, pero de formación más profunda, de formación mirando a los profesionales de este área, está claro que hay mucho por hacer. Hoy en día, en todas las empresas, no solo de Vizcaya, sino de prácticamente de toda Europa o de todo el mundo, hay una demanda mayor de perfiles vinculados con analítica de datos, con ciberseguridad, con inteligencia artificial, que las necesidades, que realmente la cantidad de gente que está formada para ello, ¿no? Hay un reto muy importante de cara a los jóvenes y a las jóvenes, especialmente a las mujeres, intentar convencerlas de los beneficios que tienen estas carreras vinculadas con las nuevas tecnologías, fomentar vocaciones tecnológicas y también, de alguna manera, yo creo que a nivel interno, desde las administraciones y también entornos o en este caso organizaciones como la vuestra, también se puede hacer mucho en cuanto a la generación y retención del talento, ¿no? Porque de nada nos sirve que nuestras universidades estén llenas de personas formadas con calidad si al final se nos van al Reino Unido, se nos van a Alemania o se nos van a otra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, más allá de generar y de intentar fomentar esas vocaciones, también hay que crear un ecosistema para que ese talento se quede luego entre nosotros. Muchas gracias, Enrique. Hemos conversado con Enrique Rodal, periodista especializado en nuevas tecnologías, que nos ha contado cómo ve él la situación en este mundo, en Vizcaya. Nos ha dado varios consejos. Muchas gracias, Enrique, y hasta la próxima. Agur. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Agur, Gerarte.